¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Mi nombre es Ezequiel y es un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Estoy muy contento porque en esta oportunidad, en este episodio, pues puedo compartir con un amigo. Hoy nos acompaña Asael García. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos. Bien, Cheque, aquí contento y bendecido de estar en este podcast. Una experiencia nueva, pero aquí estamos, gracias a Dios. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que ya quería que llegara este día porque vamos a hablar de un libro que me gusta mucho. Pero para la gente que a lo mejor no te ubica, la gente que no te conoce, ¿nos podrías contar un poquito de ti? ¿Quién eres? Sí, claro. Bueno, pues como decía Cheque, yo soy Asael García. Toda mi vida he estado en el cristianismo y tengo aproximadamente unos 2 años congregándome en la misma iglesia que Cheque, que es Avivamiento de Amor. Ahí tuve el gusto de conocerte y pues estoy ahí participando en lo que es la alabanza, el ministerio de la alabanza. Y estamos sirviendo ahí desde ya, yo digo que un año, pasadito de un año. De hecho, también he tenido el gusto ahí de tocar también con Cheque, que es un gran pianista. Entonces ahí andamos también, ahí fue donde nos conocimos. ¿Tú has estado en la iglesia toda tu vida? Sí, desde que recuerdo. Ok. Bueno, creo que eso va a ser muy, muy importante para hablar de tu experiencia con el tema del que vamos a hablar ahora, pero para la gente que a lo mejor este es el primer episodio que nos acompaña, les platico rápidamente la dinámica. Y en Camino Podcast tomamos un libro y hablamos acerca del tema del libro. Nuestra idea no es hacer un audiolibro, así que no vamos a citar todo el libro, ni tampoco queremos hacer un análisis exhaustivo de cada uno de los capítulos. Tampoco queremos hablar de todo lo que habla el libro. Queremos tomar algunas reflexiones, algunos puntos, algunos capítulos que nos hayan resultado interesantes, con lo que nos hayamos quedado y más que nada para darle una idea a la audiencia de lo que se trata el libro y por qué debería considerar este libro para tenerlo en su biblioteca. Bueno, como ya viste en el título del episodio, hoy vamos a hablar de un libro de Paul Washer y el libro es El poder y el mensaje del evangelio. Este libro es de editorial Poema. Este libro para mí ha sido yo creo que uno de los libros de consulta más importantes de mi biblioteca. Este libro cuando lo conseguí, cuando lo empecé a leer, ahorita le decía a Asa, este libro me peleé con él. O sea, yo me peleé con Paul Washer con el contenido que había aquí y la verdad es que ha sido de mucha bendición para mi vida. Mucha de mi teología se refinó, se filtró a través de la exposición de este libro. Pero platícanos, o sea, ¿tú cómo llegaste al libro? ¿Cómo conociste el libro? Y conforme lo fuiste leyendo, ¿la impresión que te dio al inicio se fue confirmando o cambió? Bueno, pues la forma en la que yo llegué a este libro fue muy particular. Porque nosotros esta temporada en nuestra iglesia tuvimos un grupo comunión de hombres. Estuvimos llevando un libro que ya se analizó aquí en el podcast de Cheque, que lo recomiendo, donde sale nuestro pastor hablando de la vida centrada en el evangelio. Saludos al pastor. Saludos. Y ese libro fue el que llevamos en el grupo comunión. Entonces nos dejó tan impactados, fue tan rico ese libro que me dejó con ganas de más. Entonces terminamos ese libro. Entonces yo me acerqué ahí a la librería con Cheque y le dije, ¿sabes qué, Cheque? Quiero un libro que pueda ser dentro de lo que cabe la continuación del libro que llevamos en el grupo comunión. El libro de la vida centrada en el evangelio es como más práctico, ¿no? Te dice cómo tú puedes manejar diferentes situaciones, el perdón,
la resolución de conflictos. Entonces, fue un libro muy práctico. Entonces, yo quería así como una segunda parte. Quería como que, a ver, ¿qué más sigue, no? O sea, ¿cómo puedo profundizar? Y pues ahí fue donde tú me dijiste, ¿sabes qué? Este libro, lo tienes que leer. Y fue así como que, bueno, pues así fue como yo llegué al libro más que nada por una recomendación tuya. Y la verdad, fue algo chistoso porque lo comencé a leer y recuerdo que te mandé un mensaje porque apenas llevaba el prefacio del libro y era como que, ¿qué es esto? O sea, wow, dije, me quedé, apenas vamos en las primeras hojas y ya me está confrontando de una forma que la verdad no esperaba y tanto fue así que te mandé un mensaje así, ¿qué onda, cheque? ¿Qué es esto? Pero muy padre, la verdad. Y agregando, ¿no? También se lo recomendé a mi esposa. Y ella ahorita lleva el principio, ¿no? Porque yo lo estaba leyendo, no lo dejo que la lea ella. Pero también le gustó mucho. ¿Sabes qué? Me dijo, me quedé picada. Dijo, quiero que ya lo termines para seguirle yo. Entonces, desde el comienzo, este libro es una belleza, la verdad. Ok. El libro es... de hecho, el libro forma parte de una serie de libros de Paul Washer. 3 libros. Ajá. La serie se llama Recuperando el Evangelio. Y la serie completa y este libro se centra en el mensaje del Evangelio. Nos habla, al principio nos explica qué es este mensaje, la importancia de este mensaje y los peligros de olvidar este mensaje, ¿no? Pero antes de continuar a través de las aplicaciones o de los vicios que han surgido en la iglesia alrededor de la exposición del Evangelio, me gustaría que primero centráramos qué es el Evangelio, cómo lo entiendes tú, qué es el Evangelio. Pues básicamente, fíjate que voy a decirte lo que leí en el libro porque también cambió mi definición. Okay. O sea, de hecho, desde que el libro comienza, en mi vida cristiana, en los años pasados, yo consideraba el Evangelio muy relacionado con la oración de fe, ¿no? Cuando tú recibes al Señor, lo aceptas como tu único, suficiente y personal Salvador, ¿no? Y de ahí, el Evangelio, pues, es aceptar lo que Dios o lo que Jesús vino a hacer, a morir por nosotros, a morir para limpiar nuestros pecados y que nosotros pudiéramos, pues, seguirlo, ¿no? Ese era para mí antes de la definición, te podría decir, antes de leer el libro. Pero ya leyendo el libro yo me di cuenta, hay muchas frases muy interesantes que el libro maneja. Pero una de ellas es de que el Evangelio es como un Everest, lo menciona así, es como la montaña del Everest, donde tú, o más bien nosotros como cristianos, tal vez nunca vamos a terminar de entender la grandeza del mensaje del Evangelio. Tal vez podemos podemos dedicar nuestra vida a estudiarlo, pero en realidad va a ser muy complicado el entender todo el mensaje tan profundo que lleva el Evangelio. Pero básicamente yo lo que aprendí aquí en el libro es que el Evangelio, como lo menciona, no es como una clase introductoria, el Evangelio para después llevarnos a otras doctrinas, sino que el Evangelio es, como lo menciona, es el curso completo. O sea, no es nomás la introducción al cristianismo, sino es vivir el cristianismo y es la forma en la que nosotros nos vamos a manejar siguiendo el Evangelio. Entonces, eso para mí, ahora que leí el libro, me queda claro de que el Evangelio ahora sí que no es la puerta, ¿no? Como también mencionaba otro libro, sino que es el camino que debemos de seguir como cristianos, ¿no? Creo que algo que pasa en todas las iglesias es que tendemos a olvidar el mensaje del Evangelio. Tendemos a no sé, limitar la exposición del Evangelio a las personas nuevas, ¿no? Sí. O sea, como si los nuevos son los que necesitan el Evangelio. Exacto. Pero cuando escudriñamos, entendemos y reflexionamos en el mensaje del Evangelio, que en palabras simples, en las palabras de Pablo, dice que el Evangelio es el mensaje de Cristo.
Es el mensaje de que Dios ha enviado a un Salvador. Y ese Salvador o ese Mesías es Jesucristo. Dios envió a un Salvador del mundo. Entonces, el mensaje del Evangelio se centra en la persona y en la vida, en la obra, en la muerte, en la vida, en la muerte, en la resurrección de Jesucristo, de Cristo. Entonces, a veces centramos este mensaje solamente para las personas nuevas, como si, no sé, como si los cristianos ya no nos fuéramos a maravillar o como si no fuéramos a aprender de quién fue Cristo, como si pudiéramos comprender todo lo que es Cristo en una clase de escuela dominical. Y para los niños, lo que fue la cruz solamente lo recordamos en Semana Santa y ya. Pero la realidad es que no es así. O sea, me encantó eso que dices porque lo menciona el libro. Es como un Everest, o sea, es una montaña de sabiduría, pero no solamente de información, sino también de emociones, porque, bueno, ahorita tú compartiste tu experiencia de cómo recordar el Evangelio, cómo recordar estas verdades, o sea, te empezaron a confrontar, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué crees que en las iglesias tendemos a hacer eso? O sea, como si hubiera algo más emocionante, algo más importante que el Evangelio. Mira, que yo pienso que todo tiene que ver con las corrientes que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Ahorita está muy metido el humanismo en todos lados, ¿no? Y el darle el poder que le corresponde a Dios, dárselo al hombre, ¿no? Y yo pienso que precisamente por darle ese papel al hombre de importancia que no debería de tener o no deberíamos de tener, se está empezando a diluir un poco el evangelio. ¿Por qué? Porque como lo aprendí aquí en el libro también, el hombre caído, el libro te maneja como el hombre carnal, no quiere nada con Dios. No quiere ser, como lo decíamos, no quiere ser confrontado. No quiere aprender más. Incluso lo comentamos antes, ¿no? Hasta se le puede hacer aburrido. ¿Sí? No quiere saber nada de doctrina. Ahorita vivimos como en una era muy espontánea. Todo lo queremos espontáneo, ¿no? La comida la queremos rápido, en 10 minutos. Cualquier necesidad que nosotros tengamos, queremos que sea rápido, ¿no? Queremos que sea al ya. Y fíjate que yo pienso que esto también está permeando dentro de las iglesias, que queremos mensajes rápidos, queremos mensajes que nos solucionen la vida, queremos mensajes que sean prácticos, entre comillas, ¿no? ¿Y qué está pasando? Que muchas veces en las iglesias se le está dando gusto al hombre en lo que él quiere escuchar, no lo que Dios le quiere decir. Entonces es un peligro muy grande, que el verdadero evangelio se esté diluyendo. Y no porque el evangelio en sí no tenga ese poder, sino porque muchas veces en las plataformas las personas que somos encargadas de llevar el evangelio lo estamos diluyendo para que la gente esté tranquila, esté contenta y no sea confrontada o no seamos confrontados a lo que el Señor nos quiere decir, ¿no? Sí, creo que o sea, eso que dices es cierto de que a veces las iglesias estamos como que más enfocadas en conservar personas. O sea, están las iglesias o los programas, a veces nos centramos en retener muchas personas, pero olvidamos que dentro de nuestras iglesias no todos son cristianos. No Exacto. Todos han abrazado el evangelio. Sí es. Y es cierto eso que dices. Si una persona no ha abrazado el evangelio, pues el evangelio le va a resultar un mensaje aburrido, desactualizado, intrascendente, inaplicable. Pero cuando tú le hablas el evangelio a creyentes, a personas que han recibido que han abrazado el mensaje del evangelio,
cada vez que tú hables el evangelio en sus diferentes aplicaciones, va a resultar asombroso. Prueba de esto es lo que mencionaste al principio. En la iglesia, en esta temporada de grupos pequeños, estuvimos estudiando un material, La vida centrada en el evangelio, y hablamos del mensaje del evangelio, y ese libro es muy bueno porque es muy práctico, ¿no? Sí. Habla de las aplicaciones prácticas de este mensaje. Y estuvimos estudiando por varias semanas el evangelio en sus diferentes presentaciones y en sus diferentes aplicaciones. Y para todos fue una sorpresa. O sea, fue algo que nos llenó, que nos gustaba. Todos estábamos esperando que llegara el día del grupo para hablar, para hablar acerca del evangelio, para compartir del evangelio, para aprender del evangelio. Porque cuando le compartes el mensaje del evangelio a creyentes que han abrazado la verdad de que Dios ha enviado un Salvador para salvar al mundo de sus pecados, y que todo el que cree en ese Salvador es perdonado y la vida eterna le es entregada, pues sí, para nosotros, pues claro, vamos a estar sorprendidos y nos va a parecer ahora sí que este mensaje es un Everest, porque vamos a seguir aprendiendo de la obra de Cristo, vamos a seguir aprendiendo de la vida de Cristo, vamos a seguir aprendiendo de la obra que Cristo hizo, la obra que Cristo está haciendo, y la esperanza que nos es esperada para el futuro. Pero, ¿por qué crees que para las personas es difícil aceptar el evangelio? Porque no parece tan complicado entender la idea de que Dios nos ama. Sí. De que Dios quiere el bien de las personas. De que Dios ha enviado a un Salvador al mundo. No parece tan complicado de aceptar. ¿Por qué decimos que hay personas que no han aceptado el evangelio? ¿Qué crees que sea lo difícil de este mensaje? Mira, bueno, lo primero que se me viene a la mente es, lo primero sería nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros ahora sí que hemos recibido una herencia por parte de Adán de rebeldía, ¿no? Tendemos a cambiar cuando tenemos todo, lo tenemos muchas veces a cambiar por nada. Y yo pienso que desde el momento que nacemos nosotros ya traemos esa rebelión. Traemos, pues como la palabra lo dice, ¿no? Éramos enemigos de Dios. Y muchas veces yo pienso que el aceptar el evangelio es algo complicado, primero por nuestra naturaleza, de perseguir los deseos de la carne, el siempre estar nosotros buscando lo que nos satisface, lo que nos agrada y no lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, eso sería lo primero que yo diría sobre el rechazo, ¿no?, que tenemos hacia el evangelio. Y número 2, yo pienso también que el evangelio te va a confrontar. O sea, el evangelio te va a decir lo que eres sin Dios. Y el hombre siempre ha buscado tener como esa suficiencia sin Dios. Entonces, cuando el evangelio viene y te presenta que tienes un único Salvador, el hombre naturalmente reacciona y empieza a contradecir lo que el evangelio dice. Y si tú te pones a pensar que es bien complicado que una persona que ha estado por tanto tiempo atada al pecado, es muchas veces muy complicado que acepte el evangelio. Incluso a veces se convierten ya hasta la tercera, cuarta vez, o les hablas de la palabra de Dios y te escuchan, pero no lo aceptan, ¿no? Entonces ya después, como lo hemos visto también aquí, el Espíritu es el que hace la obra. Entonces aquí nuestra responsabilidad es primeramente, como decía Pablo, ¿no?, a la iglesia de Corintios, predicar el evangelio.
Y nosotros muchas veces vamos a ver que en las otras personas va a haber una reacción de inconformidad, de que no les gusta, no les interesa. Pero nuestra responsabilidad como cristianos es predicar el evangelio. Le guste a la gente o no le guste. Predicarle el evangelio y el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. Nosotros no hacemos nada. Nosotros solamente cumplimos con el llamado de predicar el evangelio, pero el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra en esa persona. Así que si alguien que nos está escuchando a lo mejor le ha predicado a algún familiar por mucho tiempo y ese familiar nomás no quiere y uno a veces busca esa forma, oye, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le llego? ¿Por qué lado le llego para que acepte el evangelio, el mensaje de salvación? Es dejárselo al Espíritu Santo. Predicar el evangelio y que el Espíritu Santo haga esa obra. Creo que algunas personas les resulta como muy fuerte el mensaje del evangelio cuando les presentas la idea de que Dios ha enviado un Salvador. O sea, algunas personas se sorprenden, pero ¿Salvador? ¿Pero de qué? O sea, algunas personas lo logran entender esto o lo abrazan sintiéndose como víctimas de las circunstancias del mundo. Pero algunas personas definitivamente dicen, no, yo no necesito un Salvador. ¿De qué? O sea, y alguna vez yo le explicaba en una de las clases que cuando el Evangelio nos muestra la realidad de que Dios ha enviado un Salvador, nos da dos noticias. Primeramente es que ha llegado la salvación. La segunda es de que estábamos en peligro. Es como si yo mencionaba en las clases que si te despertaran a medianoche, te despertaran en tu casa a medianoche y abres la puerta y son los bomberos. Es como que, caray. Uh-huh. Entonces, al ver la presencia de los bomberos en tu casa, en la puerta de tu casa, pues hay dos noticias. La primera es que han llegado tus salvadores, ahí están. O sea, llegaron a rescatarte. Sí. La segunda noticia es que estabas en peligro, aunque no te habías dado cuenta. La mera presencia del Salvador te da a entender de que había un peligro del que estabas. Así es. Entonces, para algunas personas resulta como que difícil de aceptar que estaban en peligro, ¿no? Y es un mensaje que rechazan porque no quieren sentir que estaban en peligro. Pero ahorita dijiste un punto muy importante. Hay personas que no abrazan el mensaje del evangelio porque no quieren separarse de alguna práctica pecaminosa. O sea, porque cuando entendemos el mensaje del evangelio de que Dios ha enviado un Salvador que vino a rescatarnos, pero que vino a guiar nuestras vidas, o sea, ya no es para nosotros ser los guías de nuestra vida, sí, sino que se ha presentado el Salvador para ser el guía de nuestras vidas. Hay personas que rechazan la idea de seguir a alguien más porque quieren seguirse a sí mismos. Sí. Pero ¿cómo ves tú esa parte? ¿Se puede seguir a Cristo, seguir el mensaje del evangelio y aparte y además seguir con prácticas que vayan en contra de la persona de Cristo? Yo lo que creo es que el evangelio es exclusivo. Y la verdad, mira, para ahorita complementando un poquito lo que dijiste, muchas veces, si tú te pones en el lugar de esa persona que no quiere creer en el evangelio, puedes encontrarle cierta lógica a que esta persona está renunciando a su autonomía por seguir a nosotros, es nuestro Salvador, ¿no? Pero para esa persona es seguir a un profeta que estuvo aquí en la tierra hace 2000 años, ¿no? Y que muchas personas lo consideraron, pues que era blasfemo, ¿no? Y que, o sea, si tú te pones en ese lugar, dices, oye, voy a dejar todo lo que yo puedo ver,
Voy a dejar todo lo que yo puedo tocar por el evangelio, que es creer en lo que no puedo ver, es creer en lo que no puedo tocar. Y hay una parte muy interesante del libro donde dice que el evangelio te ofrece dos cosas. Te ofrece una salvación que en ese momento pues no puedes ver, no puedes palpar, y una cruz que debes cargar ya. Entonces es complementando un poquito de por qué muchas veces también las personas les es difícil aceptar el evangelio. Es porque estamos muy acostumbrados a palpar, a ver, si no, no creo, ¿no? Entonces yo pienso que el evangelio, por lo mismo, nosotros somos salvos por fe, porque nosotros, a pesar de que no vemos esas promesas tan grandes que tenemos en Dios, nosotros creemos que algún día las vamos a tener. Y tenemos que renunciar a todo lo que para la carne en este momento es satisfactorio, ¿no? Entonces, es como leía también una parte que se me quedó muy marcada, que decía que el evangelio incluso llega a ser un tanto peligroso. ¿A qué me explico, no? ¿Por qué peligroso? No porque nos vaya a traer un mal o algo así, sino el libro lo menciona que es peligroso porque el evangelio de Jesucristo te da solamente una opción en qué creer. Solamente, y el mundo que no cree en el evangelio, mira al hombre como descuidado si no tienes un plan B, que lo leí aquí. Sí. El mundo siempre te dice, hey, no te vayas, no quemes todos tus puentes, ten otra opción, ten un plan B. Y el evangelio no es de plan B, el evangelio es un solo plan. Entonces, por eso yo mencionaba que puede llegar a ser peligroso, porque nosotros nomás estamos creyendo en un solo Salvador, ¿no? Que es Jesucristo, que fue enviado por el Padre. Ahí estamos poniendo toda nuestra confianza, y yo pienso que por eso mucha gente también ve mal el evangelio. Oye, ¿cómo nomás voy a creer en Jesús? Oye, dame un ídolo, dame algo también. O sea, no nomás en Jesús, sino yo pienso que va también por ahí, ¿no? Sí, como que atenta, ¿no? Contra nuestro control. El hecho de que nosotros podemos hacer algo, podemos... como lo dices, como lo mencionas, que lo menciona el libro, que podemos tener un plan B o debemos de tener otro plan o otra manera en cual nosotros podamos presentarnos delante de Dios aceptados o agradables, pero la realidad es que solo hay una manera de llegar al Padre, pero creo que algunas personas no logran aceptar esto porque hay una frase, ¿no? Y tú la mencionaste al principio, que hay gente, llegas al evangelio o eres salvo cuando aceptas al Señor como tu Salvador. Pero la realidad es que Jesús es el Señor de todo. O sea, no sí. Es que yo lo voy a hacer Señor de mi vida. Exacto. Jesús es el Señor de mi vida. Así es. Es el Señor de la vida de todos. El problema está en que lo aceptes o no lo aceptes. O sea, que aceptes esa realidad. Uh-huh. O sea, no es que tú lo vayas a aceptar como Señor. O sea, ya lo es. No es que nosotros lo vayamos a hacer, sino Dios manda una sumisión al que ya es, ¿no? Al que Él puso como nuestro Salvador. Exacto. La cuestión es el que vive en rebeldía a ese mandato, porque es un mandato de Dios. Sí. Que toda rodilla se doble delante de Jesús, o en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. O sea, toda voluntad se rinda al señorío de Jesús. El que no lo haga está en rebeldía. Entonces, sí. Creo que las personas no logran ver esa rebeldía en la que viven. Sí. Y no logran, por lo tanto, no llegan a ver la urgencia o la necesidad de acudir al único Salvador. Así es. Entonces, ¿por qué crees que este tipo de mensajes no es tan popular en las iglesias? O sea, dices que tú naciste en la iglesia. Sí. ¿Por qué crees que
mensajes así han perdido popularidad o han perdido como que la relevancia dentro de las iglesias? Yo pienso, Cheque, que como te comentaba hace un momento, se está buscando muchas veces el entretener más a las personas que el llevarle el mensaje que le debemos de llevar, ¿no? Que es el mensaje del evangelio. Yo pienso que estamos viviendo en tiempos donde muchas veces y tristemente la iglesia se ha convertido en un club social o se ha convertido en un lugar donde la gente va a recibir lo que quiere y no lo que necesita, que es a Jesucristo, ¿no? Entonces, yo pienso que ahorita, en estos tiempos, la iglesia se está enfocando mucho en los sentimientos y hace falta alimentar mucho más el espíritu, ¿no? Y es bien importante que sigamos esta línea. Fíjate que aquí en el libro Paul Washer dice que él no entiende por qué ahora los predicadores que intentan o que son llamados a predicar como los predicadores de antes, donde hubo grandes avivamientos que se podría decir que eran más intensos, ¿no? Eran como dice la palabra, ¿no? Llevaban la locura de la predicación. Y eran personas que en realidad dejaron mucho, ¿no? Al pueblo de Dios. Y ahora, si tú los trajeras a estos tiempos, ellos serían satirizados, serían criticados, incluso se les vería como que tienen falta de humildad por el simple hecho de predicar el evangelio como se debe de predicar, ¿no? Sin diluirlo, sin estar pensando en que se va a ofender. En realidad el evangelio va a llegar un momento donde va a ofender a la gente porque te llama a ti como lo que eres cuando no tienes a Dios. Te llama a que eres impío, un hombre carnal. Entonces, te confronta, como te decía hace un momento también, a dejar esas maneras. Y mucha gente se va a sentir ofendida. Y eso es como un efecto dominó. Porque si nosotros estamos en medio de esta era contemporánea donde se podría decir también que se le llama la generación de cristal, pero en general no nomás los jóvenes, sino todos estamos como que muy acostumbrados a ofendernos si nos dicen que algo es pecado. Automáticamente, si alguien menciona esto es pecado, es religioso. Esta persona está juzgando, ¿no? Se le dice. Cuando en realidad necesitamos muchas veces, como el evangelio nos confronta, y que nos ponga en el lugar donde estamos sin Dios, y que por gracia de Dios, cuando lo aceptamos, todas esas promesas que vienen a nuestra vida también son buenas que nos las prediquen, pero también muchas veces para nosotros entender las promesas que Dios nos da, es importante también que nosotros nos apartemos. Yo me imagino que ahorita vamos a tratar un poquito ese punto también, de apartarnos de nuestros viejos caminos para adoptar una nueva vida que es en Cristo Jesús. Hay una parte aquí que dice que hay un error cuando nosotros manejamos que Jesucristo viene a ser para nosotros como la cerecita en el pastel. O como así, ¿sabes qué? Tienes una vida llena de éxitos, pero te falta la cerecita en el pastel. No, espérate tantito. Jesucristo es todo. No tenías nada. Si tú no tenías a Jesucristo en tu vida pasada, no tenías nada. No importa los logros que hayas tenido, los éxitos, el dinero, todo lo que hayas tenido. Si tú no tenías a Dios, no tenías nada. Sí, creo que esa manera de presentar el evangelio, yo me acuerdo de haberla escuchado desde hace mucho. Yo también nací en una familia cristiana. Yo tengo toda la vida en iglesias. Y por muchos años, o sea, yo llegué a escuchar predicaciones o llamados al altar o llamados a aceptar a Cristo en esos términos, ¿no? Como Dios quiere hacer tu vida mejor. O sea, como
lo único que te falta es a Dios en tu vida. Pero es cierto, eso que dices es totalmente cierto. Lo que nos falta es Dios en nuestra vida, pero no es como que lo único que nos haga falta. Eso es todo lo que necesitamos. Así es. O sea, el centro de nuestra vida viene a ser Dios, y todo lo demás empieza a girar en torno a la voluntad de Dios. Todo empieza a girar en torno a agradar al Señor, y todo empieza a tomar su orden, y todo empieza a caminar de la manera correcta como fuimos diseñados, ¿no? Sí. Pero te digo, algunas personas este mensaje les puede resultar como nuevo, ¿no? Como incluso se me hace curioso que incluso a cristianos, o sea, Sí. en iglesias, en cristianos en iglesias, yendo a congregaciones, escuchando predicaciones, pero o sea, yo también cuando empecé a leer este libro, no es como que aprendí el evangelio aquí, sino que empezó a tomar como que otro sabor, ¿no? O sea, yo Sí. empecé a disfrutarlo y ser consciente, porque creo que a veces el problema es que no somos conscientes. Sí. Ok, no estoy diciendo que si no tienes la visión de Paul Washer no eres cristiano. O sea, no es que si no has leído este libro no eres cristiano. No estamos diciendo eso. No. Lo que estamos diciendo es que a veces como no estamos tan conscientes del poder y del mensaje que el evangelio tiene en nuestras vidas, pero no solamente para los no creyentes, que eso a lo mejor es algo que se nos pasa tan rápido, ¿no? A lo mejor es fácil de entender y aceptar y predicar el evangelio a los no creyentes, porque sabemos que lo necesitan. Sí. Pero a lo mejor lo sorprendente y lo que pasa muy común es que los cristianos también lo olvidan, también olvidan el mensaje y el poder del evangelio. Incluso no es un rechazo al evangelio en sí, por el mensaje del evangelio, sino porque hay mucha ignorancia sobre lo que es el evangelio. O sea, muchas veces los temas más importantes del evangelio no se tocan y todo se reduce a, como te decía yo, si el libro trata ese punto muy importante también donde la doctrina, o hay una cierta doctrina donde los hombres piensan que ya por hacer la oración de fe, ellos ellos tienen asegurado su caminar en Cristo, ellos ya están salvos, se podría decir. Y es donde vamos a entrar al tema un poquito, ¿no? Que también lo menciona, que el libro está muy padre sobre la salvación. De hecho, viene una parte en Corintios, donde Pablo le hablaba a la iglesia de Corintios y les decía que los que perseveraban en el evangelio eran los que eran salvos, ¿no? Y no se trata solamente de hacer la oración de fe, sino se trata también de vivir, de tener un cambio, como dice la palabra, de ser nuevas criaturas, ya que conociste el evangelio, ya que conociste lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo por ti, ¿no? Entonces, ese es un punto también que me pareció muy interesante. Sí, creo que lo que mencionas es el capítulo 2, ¿no? El evangelio que debe ser recibido. Así es. O sea, En Corintios, ajá. Creo que los primeros capítulos es una exposición, es una serie de no sé, como ensayos o expositivos de 1 Corintios 15, donde habla del el evangelio que Pablo recibió y que lo compartió y perseveró. Entonces, creo que esa parte es muy importante porque creo que es algo súper común. Resumimos o encapsulamos aceptar el evangelio a una decisión de una sola noche, ¿no? O sea, como, la persona que ya aceptó el evangelio es la persona que levantó su mano, que hizo una oración de fe o la oración del pecador,
y ya lo contamos como una persona que ha recibido el evangelio. Sí. Yo creo que tiene su razón histórica, tiene su razón de por qué se popularizó esta oración o esta metodología. La realidad es que no es, para empezar, no es algo bíblico. Y tampoco es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la iglesia, porque la iglesia no se fundó hace 100 años, ni hace 500 años en la Reforma, ¿no? La historia de la iglesia es algo mucho más atrás. Tiene más de 2000 años o casi 2000 años de historia la iglesia. Y hasta hace muy poco tiempo se hizo esta metodología de aceptar al Señor a través de una oración. Pero, ¿cómo podemos saber que una persona ha aceptado el mensaje del evangelio? O sea, si decimos, una pregunta atrás. ¿Podemos asegurar que una persona que ha hecho la oración de fe ha aceptado el evangelio? ¿Podríamos asegurarlo? Yo no me animaría a asegurarlo. ¿Por qué? Porque precisamente como lo mencionaba Pablo, ahora sí que hay otro requisito muy importante, ¿no? Para ser salvos, que lo menciona, que es perseverar. Perseverar. Yo pienso que el perseverar viene siendo la demostración o el fruto de que realmente recibiste y aceptaste el evangelio, ¿no? Hay una parte donde Paul Washer menciona que el caminar cristiano está caracterizado por dar un paso hacia atrás, pero 3 hacia adelante. ¿Qué significa esto? Que sí, cuando nosotros estamos en el proceso de la santificación, que aquí le llama santificación progresiva, es cuando nosotros seguimos muchas veces a lo mejor batallando con ciertas cosas, ¿no? Pero ya el Señor está en nosotros y Él ya comenzó la obra en nosotros. Entonces Él va a llegar un día donde la va a perfeccionar. Pero en este momento en el que estamos tú y yo ahorita, es un continuo, probablemente tropezar, pecar, ¿por qué no decirlo? Pero eso no significa que nosotros estamos dados al pecado, ¿no? Sino que ya tenemos una esperanza que es el Señor Jesucristo y que Él está perfeccionando la obra, que muchas veces nosotros batallamos y que nos equivocamos, pero ya tenemos a nuestro Salvador a un lado, que Él es el abogado, ¿no? Ante el Padre, que siempre nos está intercediendo por nosotros, ¿no? La perseverancia de los cristianos, ¿no? Sí. Algunas personas pueden como entenderla como el requisito para ser cristiano es perseverar. O sea, como si mis acciones fueran a hacer como méritos para alcanzar la salvación. Cuando lo que la Biblia enseña es que no existe una fe sin obras, ¿no? La fe sin obras es muerta. Lo que la Biblia enseña es que la persona que ha sido salvada o que ha sido justificada está siendo santificada. La evidencia de que una persona ha creído en el evangelio es que sigue creyendo. Así es. O sea, porque una persona que deja de creer es evidencia de que nunca lo creyó. Porque la persona que cree continúa creyendo. Así es. Creo que a veces es confuso para algunas personas porque la salvación en el Nuevo Testamento se encuentra como en diferentes tiempos. Sí. O sea, leemos en el Nuevo Testamento que fuimos salvados, leemos en el Nuevo Testamento que estamos siendo salvados y también leemos que seremos salvados. Sí. Pero si somos un poquito más técnicos teológicamente, cuando hablamos de la salvación en el pasado, hablamos de la justificación, sí. Que es la declaración legal que Dios hace por medio de la fe a todo el que cree. Romanos 5:1.
justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, en el pasado somos salvados. Podemos decir que somos salvados, que hemos sido salvados, porque hemos sido justificados. ¿Cómo? Solamente por la fe. Solamente todo el que cree, solamente en Cristo, solamente por la fe, es justificado delante de Dios. Ahora, la Biblia dice que somos santificados, y ahorita lo mencionaste, como también lo mencionó Paul Washer, somos santificados. Estamos siendo salvados. Somos santificados. En el pasado somos justificados, o sea, somos salvados de la condenación del pecado. Así es. Dice Pablo que ya no hay condenación. Hemos sido salvados de la condenación del pecado. En el presente estamos siendo salvados. Estamos siendo salvados del poder del pecado. O sea, el pecado ya no es el amo de nuestras vidas. Ahora hay una lucha contra el pecado. Y la evidencia de que estamos siendo santificados es que hay una lucha. Sí. O sea, porque si tú le dices a una persona que no hay evidencia de santificación en su vida, o que no ha sido justificada, y que por lo tanto no hay evidencia de santificación en su vida, no hay una lucha contra el pecado. Tú, o sea, dile a una persona que el vivir en unión libre es algo que no honra al Señor, no les va a importar. O sea, tuve una marcha del lobby de esas de muchas letras, y no les va a importar que tú les digas que es pecado. O sea, es algo que no hay una lucha entre ellos. Pero los cristianos, los verdaderos cristianos, los que han sido justificados, ahora tienen una lucha. Y me encantó eso como lo puso Paul Washer, eso que dijiste. La vida de un cristiano se caracteriza porque avanza, ya sea da un paso hacia atrás, pero da 2 pasos hacia adelante, o 3 pasos hacia adelante. O sea, la evidencia de que una persona está siendo santificada es que hay una lucha interna. Y también la Biblia o el Nuevo Testamento menciona a la salvación en el futuro como la glorificación. En el futuro Dios promete librarnos de la presencia del pecado. Eternamente. O sea, ahora hay una lucha contra el pecado, pero la esperanza que todos los cristianos tenemos es que un día ya no habrá esa lucha. O sea, la lucha que tenemos ahorita ya no va a existir. Vamos a tener cuerpos glorificados. Vamos a ser liberados o salvados de la presencia del pecado en nuestras vidas. Así es. Y fíjate que, de hecho, ya lo habíamos platicado hace un tiempo, de lo mismo que estamos mencionando ahorita también, de como el apóstol Juan decía también, ¿no? Que es en una parte de la Biblia donde dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Era a lo que estábamos mencionando ahorita de perseverar. Hay mucha gente, como tú decías, que a veces puede estar en la iglesia, pero en realidad no han recibido el evangelio. Entonces, hay una parte aquí del libro también donde dice que el campo de misión muchas veces más grande que hay son las bancas de la iglesia, ahora sillas, ¿no? Wow. Pero es verdad, muchas veces hay mucha gente que necesita ser evangelizada dentro de las iglesias en las que estamos ahorita. Y sí, la verdad, regresando al punto que estabas comentando, Cheque, de que el evangelio se mira como en 3 tiempos. Yo también me quedé muy impresionado en esa parte, ¿no? Que en el pasado viene siendo la justificación, como tú ya lo explicaste muy bien. En el presente lo maneja como la santificación progresiva. Y en el futuro la glorificación, ¿no? De eso se trata el evangelio. Es nuestra esperanza, como decías tú, que un día nosotros ya no vamos a estar batallando con ningún pecado. No vamos a estar batallando con nada, porque el Señor ya nos va a glorificar, ¿no? Y vamos a estar con Él para siempre. Oye, ahorita que hablamos de la santificación progresiva y de que la evidencia de que alguien ha sido justificado es que está siendo santificado. O sea, la evidencia de que alguien ha creído es que sigue creyendo. O sea, yo la verdad he platicado con algunas personas que me han comentado, yo fui cristiano. Yo hace algunos años, fue a una iglesia, estuve mucho tiempo en la iglesia y fui cristiano. Y
O sea, así lo dicen. Sí, yo era parte de la iglesia, incluso hasta serví, incluso participaba, o tenía un encargo, tenía un ministerio, y aseguran que fueron cristianos, pero en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de platicar con personas que me han dicho eso, y cuando les comparto esta parte de la escritura de que la evidencia de que realmente creímos es que seguimos creyendo. O sea, por lo tanto, el que deja de creer es alguien que pues realmente nunca creyó. Yo sé, es una interpretación teológica que no es popular, que no se abraza en todas las iglesias y no abrazan todos los cristianos, pero pues esa es a la que yo me adscribo, ¿no? Esa es la que, Sí. a la que yo confieso, y esa es la que yo vivo. Pero algunas personas pueden decir, bueno, entonces eso significa que si yo soy, he sido justificado en el pasado, Sí. significa que yo voy a ser santificado en el presente. Glorificado. O sea, sí, pero que en el presente yo puedo vivir como yo quiera, que yo puedo hacer lo que yo quiera, que no importa mi esfuerzo, sino que si yo fui justificado en el pasado, yo no debo hacer nada, Dios se va a encargar de preservarme hasta el final. ¿Has escuchado a gente que piense así? Sí, claro que sí. Y nosotros entendemos de que nuestra salvación no es por obras, ¿no? Nuestra salvación es porque creemos en que Jesús vino a esta tierra a morir por nuestros pecados, ¿no? Y muchas veces las personas pueden pensar que si yo me porto bien, estoy bien con Dios. Si yo me porto mal, estoy mal con Dios. O lo que tú decías ahorita, puedo hacer lo que yo quiera. De todas formas, ya fui justificado en el pasado. Pero la realidad es que debe de haber un fruto. Debe de haber un crecimiento. Si cuando Jesús llega a la vida de una persona, todo cambia. Y independientemente de que tú, un ejemplo, pudieras decir, ¿sabes qué? Es que yo iba a la iglesia, pero salí lastimado y me alejé. Pues sí, pero Jesús no fue el que te lastimó, tal vez fueron otras personas. Mientras tú, a pesar de que esas personas te hayan lastimado, como tú lo quieras poner, mientras tú sigas encontrando satisfacción en Jesús, no hay forma de que vuelvas atrás. No hay forma de que quieras regresar a la vida de donde Dios te sacó. Entonces, yo pienso que es un punto muy importante si alguien está pensando de la forma que estás diciendo que sí pasa, de decir, bueno, ya fui justificado en el pasado y aquí puedo hacerlo. De todas formas, como le llama el pastor, la supergracia, creo que le dice, ¿no? O sea, sí. Yo pienso que no va por ahí. Yo pienso que debe de haber una evidencia de que hemos sido salvos. Y a pesar de que nos equivocamos, de que seguimos pecando, tenemos una lucha. Una es un pastor que escuché que dijo que cuando nosotros estamos en el mundo, nosotros buscamos el pecado. Pero cuando nosotros venimos al camino de Dios, el pecado nos busca a nosotros. O sea, sí es diferente, pues, porque ya tú no estás viendo cómo darle gusto a tu carne, ¿no? Sino ya tú tienes una conciencia de lo que Dios hizo contigo. O sea, como que te vuelves más consciente, ¿no? O sea, sí. Decía hace rato que una persona que pues que no ha sido justificada, que no está siendo santificada, pues no lucha contra el pecado. No lucha, no hay un problema, no hay una guerra en su interior, sino que pues se deja llevar, o sea, no lo puede ver, o sea, es como lo decíamos con Gerardo en el episodio que hablamos con él, o sea,
su cosmovisión, o sea, esos lentes con el que miran el mundo, no contemplan, como que no tienen el filtro ese para ver lo pecaminoso de las cosas. Así es. Pero las personas que han llegado a la fe, las personas que han sido justificadas, ahora tienen esa lucha, pueden verlo. Sí. Y ciertamente algunas personas pueden ver a los cristianos como religiosos, ¿no? Como personas exageradas. Sí. Pero la realidad es que que una persona pueda percibir su pecaminosidad no es una obra no es una obra propia. Y sé que también esto hay diferentes opiniones al respecto. Sí. Pero yo creo que la única manera, si vamos a las Escrituras y entendemos la esclavitud del hombre al pecado, basta con leer Efesios 2 y que estamos muertos en delitos y pecados, Sí. incapaces en plena rebeldía contra Dios. La única manera de poder salir de esa esclavitud, salir de esa muerte, es una obra sobrenatural de Dios. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y me encanta cómo la Biblia es clara de que la única manera de que una persona pueda abrir sus ojos o ser lavado, ser regenerado, es a través de la exposición del Evangelio. Sí. O sea, la gente es claro que la persona que no ha sido regenerada, que no ha creído el Evangelio, pues no le resulta importante. Pero los cristianos, para empezar, es importante para nosotros porque seguimos profundizando y seguimos siendo santificados a la luz de la palabra y a la luz del mensaje del Evangelio. Pero si nosotros queremos darle al mundo la solución que tanto está buscando, es a través de la exposición del Evangelio. Sí, la predicación. Si nosotros no exponemos el Evangelio, no predicamos el Evangelio, si no explicamos el Evangelio, pues el mundo no va a entender la situación en la que vive y no va a poder abrir los ojos. La única manera de salvar a los pecadores es a través de la exposición del Evangelio. Así es. Sí, debemos de tener una pasión, ¿no? Por predicar el Evangelio y aparte de eso también por darlo a conocer. O sea, es recibir el Evangelio, como lo aprendimos, es recibir el Evangelio, pero también es darlo a conocer. No podemos nosotros pensar que, ok, yo ya recibí el Evangelio, ya recibí a Jesucristo y ahí queda. No, hemos sido llamados, la Gran Comisión nos dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nuestro llamado es predicar el Evangelio y como lo decía anteriormente, y que el Espíritu Santo sea el que toque los corazones, ¿no? De las personas que con muchas personas, como te digo, lo van a rechazar, incluso a lo mejor enfrente de ti te van a hacer una cara así de que estás loco o algo, pero la semillita ahí quedó, ¿no? Y ahí quedó y es el Espíritu Santo el que hace la obra, ¿no? Nosotros. Creo que hay otro peligro. O sea, definitivamente no predicar el Evangelio, no ser constantes en la predicación del Evangelio, pues es un peligro, ¿no? Para la iglesia, es un peligro también para la cultura, para la sociedad que tanto necesita al Señor. Pero creo que hay otro peligro y la verdad yo creo que es un peligro más grande, es cuando se predica un Evangelio diferente, se predica un Evangelio diluido. O sea, cuando se toman como que ciertas partes del Evangelio, como la parte del Dios amoroso, la parte del Dios que viene a rescatar, pero cuando te hablan de lo que necesita ser rescatado es de la pobreza, ser rescatado de la enfermedad, ser rescatado de la ansiedad, ser rescatado del rechazo, y exponen el Evangelio de una manera diferente, o sea, exponen otro evangelio, toman ciertas cosas, parece que es el Evangelio, pero realmente no es el Evangelio. O sea, ¿tú cómo ves esa parte de cuando se expone un evangelio
que no es el de las Escrituras, que es un evangelio diluido, un evangelio diferente? No, pues yo pienso que en automático empiezas a traer un problema, un mal a la iglesia, principalmente porque pues no es el evangelio que el Señor Jesucristo trajo, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos a diluir el evangelio, empezamos a moldarlo a las formas donde, no vamos a lastimar tanto a la gente. No se nos van a ir de la iglesia, ¿no? Esto es cuando el evangelio para mí es conocer la grandeza de Dios, su santidad, pero al mismo tiempo, como lo aprendíamos en el grupo Comunión, al mismo tiempo en que tú vas viendo la santidad de Dios, te vas dando cuenta de lo pecador que tú eres, ¿no? Y de lo miserable, ¿no? Que podemos llegar a ser sin Dios. Entonces, yo pienso que ahí es donde también se empiezan a haber muchos problemas en la iglesia, Cheque. Porque yo pienso que las personas que están recibiendo esos evangelios diluidos, pues no llegan a conocer la verdad más importante, que es la verdad del evangelio. Están conociendo un evangelio adaptado a sus necesidades, o más bien a las necesidades que ellos piensan que tienen. Sí. Y va totalmente en contra de lo que la Biblia nos enseña, porque en la Biblia podemos ver muchos ejemplos, el mismo Pablo, ¿no? Muchos ejemplos de cristianos que tomaron su cruz y que sufrieron hasta la muerte. Entonces, es esta vida en la que estamos viviendo en este momento, para nosotros los creyentes no es el final, al contrario, es algo de paso, ¿no? Lo realmente importante que entra aquí es la eternidad. Y muchas veces las personas que están recibiendo un evangelio diluido, sus ojos están centrados en lo que pasa en esta vida. Y no en lo, como dice la palabra, que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba, sino que la vista de los que se congregan en iglesias que diluyen el evangelio están en esta tierra. Hay un ejemplo que me estoy acordando ahorita muy chistoso, bueno, chistoso, ¿no? Irónico, no sé cómo decirle, donde dice que hay muchas personas que van a la iglesia que serían capaces de cruzar el cielo, mar y tierra por tener una vida mejor aquí, pero no pueden cruzar la calle para ir a la iglesia y ver un estudio sobre los padecimientos de la cruz, ¿no? Wow, o sea, es como decir, ¿sabes qué? Yo estoy enfocado en que me ayudes o que el evangelio se adapte a lo que yo necesito en esta vida. Tú lo mencionabas ahorita. ¿Sabes que pues tengo un problema de ansiedad? ¿Cómo me ayuda el evangelio en este problema? ¿Sabes que estoy teniendo problemas en mi matrimonio? ¿Cómo me ayuda? Y sí, el evangelio viene a cambiar todo eso. Lo mencionaba y es como un ejemplo que me gusta mucho. El evangelio es como una piedrita que se tira al centro de un lago. Y a final de cuentas, aunque al principio esa piedrita no va a tener o no se va a ver un efecto muy grande, tiene un efecto gradual, ¿no? Y que es que tiras la piedrita y esas ondas empiezan a llegar hasta el final de ese lago. Así es el evangelio. El evangelio es invasivo, entra y empieza a expandirse hasta que llega un punto donde hay una evidencia de que Jesús está contigo. Entonces yo pienso que ese es un peligro muy grande, ese que la gente empieza a ver solamente esta vida, pero no pone su vista en lo eterno, ¿no? Sí, creo que algo que fue muy común en las iglesias, creo que ya está pasando de moda, es el evangelio de la prosperidad. Sí. O sea, donde el evangelio se mostraba como la respuesta a obtener prosperidad, a obtener riquezas, ¿no? Pero creo que el evangelio de la prosperidad, como lo conocíamos, se enfocaba en la prosperidad material. O sea, quería ser rico, presentaban el evangelio como la llave para la riqueza. Se presentaba, si quería ser sano, presentaban al evangelio como la llave para la sanidad. Creo que se estaba enfocado en muchas cosas materiales. Y tiene algo de cierto, porque si fuera toda una mentira, pues nadie lo abrazaría, ¿no? Porque la Biblia habla de prosperidad.
la Biblia habla de la sanidad. Creo que el problema del evangelio de la prosperidad no es la prosperidad, es el evangelio que se presenta. O la teología de la prosperidad, el problema no es la prosperidad, el problema es la teología, cómo se presenta. Porque encontramos muchas cosas que la Biblia habla de la prosperidad y muchas cosas que la Biblia habla de la salud y de la sanidad. Pero cuando se presenta la sanidad o las riquezas o la prosperidad como el fin, es cuando estamos hablando de un evangelio diferente, porque el evangelio, el fin de todo es encontrarnos con el Señor, encontrarse al Salvador. Él es la única manera de encontrarnos con el Padre. Pero creo que ahora el evangelio de la prosperidad ha mutado. O sea, yo creo que todavía no nos libramos de él. Porque ciertamente el mundo ha cambiado. Porque antes el mundo era un mundo materialista. Donde, bueno, a partir de la invención de la máquina del vapor y de la revolución industrial, pues fabricar en masa hizo que en el mundo existieran muchas cosas. O sea, antes era muy complicado, o sea, cambiar de una mesa, pues tendrías que ir con el carpintero, con el artesano que hacía esas cosas, que hacía las mesas o que hacía que hacía muebles o que hacía cualquier cosa. Ibas con el artesano, ¿no? Sí. Pero cuando las cosas empezaron a fabricar en masa o en serie, pues ya había muchas cosas. Podías estar cambiando de cosas constantemente. Entonces, el mundo se empezó a hacer materialista, cada vez más materialista de tantas cosas que empezaron a ver. Y la gente al querer conseguir todas esas cosas, al sentir la ansiedad de conseguir todas esas cosas, pues se creó esta especie de mezcla entre el materialismo y el evangelio. Y nació el evangelio de la prosperidad material. Pero ahora el mundo ya no es así. O sea, ahora si tú miras a los jóvenes de ahora, los jóvenes ya no están buscando una casa. O sea, los jóvenes ya no están buscando tener un carro del año. O sea, ahora, ¿qué es lo que quieren hacer los jóvenes? Viajar. Los jóvenes quieren salir, quieren las experiencias, quieren empezar a disfrutar de las emociones. Ya no tanto lo material. Lo material ya no llama la atención. De hecho, el mundo se está dando cuenta que en las cosas materiales no van a encontrar la felicidad porque es muy difícil. Sí. No lo va a encontrar. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado a la experiencia. El mundo ha cambiado a lo emocional. El mundo ha cambiado. Ahora la gente ya no está buscando la sanidad física. Ahora es más común buscar gente que busca la sanidad emocional. Sí. Hay gente que cree que va a encontrar la felicidad cuando sea emocionalmente sano. Wow. Sea lo que sea que significa eso, va a ser feliz cuando sea emocionalmente sano, cuando ya no tenga traumas, cuando ya no tenga nada. Quién sabe cómo se logre eso, pero hasta que lo encuentre, va a ser feliz. ¿Qué hace la iglesia? Ahora, ¿cómo se presenta el evangelio de la prosperidad? Pues ofreciendo ese tipo de cosas. O sea, la gente ofrece al evangelio como la manera de suplir esas cosas. Estás en depresión, estás en ansiedad, estás insatisfecho. Ven a Dios para que suplas esas necesidades. Sí. Pero no nos estamos dando cuenta que estamos haciendo lo mismo que hicieron las personas del evangelio de la prosperidad material. Así o sea, no estamos presentando a Cristo como la solución al pecado. Así es. O sea, estamos ofreciendo a Cristo como un acceso a obtener esas cosas que crees que necesitas. Pero creo que las iglesias, o no sé cómo lo veas tú, que creo que hemos estado... Se nos ha empezado a infiltrar este nuevo evangelio de la prosperidad
pero como está tan metido en la cultura y como nosotros estamos tan metidos en esta cultura de las emociones y de la salud emocional, no nos damos cuenta y creo que en algunas iglesias ya está súper metido. Sí, ahorita que lo mencionas, me quedé pensando y yo no había relacionado eso que estás diciendo de que ya pasó un poco el materialismo, ¿no? Y ya se está enfocando más. Y todo eso, Cheque, yo pienso que va también, vamos a lo mismo, a querer adaptar el evangelio a nuestras necesidades y a querer que se nos dé lo que necesitamos, a lo que nosotros pensamos que necesitamos. Pero yo pienso que lo que realmente necesitamos, Cheque, es tener una conciencia. Cuando nosotros logramos entender que el regalo más grande ya se nos ha dado, ya nosotros lo más que podemos hacer, lo menos que podemos hacer es ser agradecidos. Y ya no estás buscando tú en el evangelio un beneficio propio, sino es más que nada hacer lo que te dice el evangelio. Ya no estás tú, es tanta tu conciencia de tu pecaminosidad, es tanta tu conciencia de lo malo, de lo corrupto que es el hombre sin Dios, que cuando el evangelio llega a tu vida y eres salvo y te hace libre de tantas cadenas, tú ya dices, bueno, ya lo único que me queda aquí es agradecer y hacer lo que me manda el evangelio, independientemente de lo que me toque pasar en esta vida, porque en esta vida vamos a pasar por aflicciones y vamos a pasar por muchas cosas que para el mundo no tienen lógica, ¿no? Yo tenía una plática así, algo a modo personal, ¿no? Con un familiar, y que me decía, oye, pero si ustedes son cristianos, ¿por qué les pasa eso? ¿Sí me explico? Entonces, yo lo que le contesté fue lo que hablábamos hace ratito, es que nuestra esperanza no está en este mundo, en las cosas que nos pasan en este mundo, sino nuestra esperanza está en lo que viene más adelante, en lo que ya tenemos en Jesús. Y yo pienso que es lo que está pasando ahorita que tú dices, el materialismo se está convirtiendo un poco, o está mutando hacia las emociones, ¿no? Hacia, como dices tú, quiero viajar, quiero realizarme, todo el yo, y regresamos otra vez al humanismo, todo el hacer menos a Dios y hacer más al hombre, cuando la historia de la humanidad nos ha demostrado que el único camino que lleva a eso es a la perdición. Y el único camino, como dice la palabra, es Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida, ¿no? Sí, y ese es el mensaje del evangelio, el mensaje acerca de Jesús, el mensaje de que solamente viéndolo a Él, o sea, porque si volteamos a ver cualquier otra cosa, aunque se diga evangelio, aunque se diga, aunque tenga el apellido evangelio o evangelístico, o aunque esté envuelto en una envoltura religiosa o en una envoltura de algo de una iglesia, si no apunta a Cristo, no es el evangelio. Exacto. Cualquier cosa que sea, aunque lo diga un pastor, aunque lo diga un apóstol, aunque lo diga un profeta, así es. Si no está apuntando a Cristo, si no te lleva a ver la cruz, si no te lleva a ver, a admirar la obra, la vida, la persona de Cristo, estás hablando de cualquier otra cosa. Puede ser bueno, puede ser malo, pero estás hablando de cualquier otra cosa menos del evangelio. Así es. El evangelio es acerca de Cristo, de la persona de Cristo. Y me encanta en una frase que escribe Paul Washer, que incluso dice, Satanás estaría dispuesto a entregarnos los auditorios más grandes, entregarnos la vida de prosperidad, entregarnos toda la influencia, entregarnos todo lo que la iglesia a lo mejor sueña, si tan solo le entregáramos el mensaje del evangelio. Así es. O sea, incluso Satanás estaría dispuesto a entregarnos todo eso con tal de que no habláramos de que solamente en Cristo encontramos el acceso al Padre. Así es. Y recordé también otra frase de él, muy parecida a la que estás diciendo, un poco más fuerte, donde dice que Satanás estaría dispuesto a poner en una Biblia en la mano de cada hombre si él pudiera quitar el evangelio, ¿no? Así de importante es el evangelio, porque el evangelio es el mensaje, no es el misterio revelado de
de Dios para la humanidad. Así de importante es el Evangelio. Sí, pues bueno, este es el libro de Paul Washer, El poder y el mensaje del Evangelio. No sé si tengas alguna última observación, o sea, algo que nos querías hablar del libro que no mencionamos, si tengas algo que se te quedó. Pues así a grandes rasgos, nomás recomendar el libro a las personas que la verdad lo compren. Si ya llevaron también el libro o si no han llevado el de Una vida centrada en el Evangelio. En realidad este libro está muy interesante. Cheque me decía cuando lo iba a comprar, es más teórico, pero la verdad es un libro muy ligero. A pesar de que trae mucha teoría, las páginas se te van bien rápido porque trae unos conceptos muy, muy bien definidos, muy concretos. Y más adelante en el libro hay unas partes muy importantes donde te describe lo que es Dios, todas las características de Dios, y es bien importante que el mensaje del Evangelio nosotros lo conozcamos por completo, en quién estamos creyendo, quién es Dios, pero también te describe, y ese es se podría decir que un capítulo un poco crudo, no sé cómo llamarlo, donde también habla de cómo es el hombre. Entonces, cuando tú te das cuenta quién es Dios y quién es el hombre, como lo decía anteriormente, no hay nada más que rendirte y dejar que Dios use tu vida como Él la quiera usar. Entonces, está muy recomendable el libro, la verdad. Yo lo quiero leer, yo creo unas 3, 4 veces, porque siento que aunque lo termine de leer la primera vez, si lo vuelvo a leer me va a seguir enseñando, ¿no? O sea, la verdad es un libro que me ha gustado mucho. Bueno, pues muchas gracias entonces, Asa, por aceptar la invitación, por venir aquí con nosotros, por compartir. La verdad es que disfruté un montón la plática, me gustó mucho. Y igual, es que este libro está, créanme, o sea, nada más hicimos unas observaciones de unos 2 capítulos, ¿no? Sí. Y hay muchas cosas que se quedan aquí, muchas frases, mucha información. Algo que me gusta mucho de este libro es que las notas están al pie de cada página. Paul Washer hace muchas afirmaciones y así de fuertes como algunas de las que mencionamos ahora. Muy fuertes. Pero vienen respaldados de todos sus versículos. Así es. O sea, este libro, la verdad es que yo lo recomiendo leer con tu Biblia en la mano. O sea, sí. o tenerlo a la mano para que estés comprobando y leyendo por ti. Y lo que a mí me encanta de este tipo de libros es que son estudios bíblicos. Estos libros no van a tener la característica de que te van a envolver en solamente leer este libro, sino te va a dar un apetito a leer la Biblia. O sea, es como si tuvieras al maestro que te está enseñando la Biblia, y te va a llevar por toda la Biblia a entender. En este caso es el mensaje del Evangelio, pero me gusta mucho que tiene todas las notas al pie de cada página. Sí. Entonces, cada vez que menciona un pasaje, ahí está anotado, pero cada vez que menciona una idea, también viene anotada el versículo de dónde salió esa idea. Y aparte de la Biblia, que digo, eso ya es muy rico, ¿no? Que traiga la referencia, también te da otro tipo de referencias de otros autores, de otros libros. Entonces, la verdad, este libro sí es muy, muy enriquecedor. Bueno, entonces, te repito, este es el libro El poder y el mensaje del Evangelio, es de Paul Washer, y el libro es de Editorial Poema. Este libro lo puedes encontrar con nosotros en Camino Librería. Si andas tú por la ciudad de Mexicali, te digo porque según las estadísticas de la plataforma de los podcasts, el podcast lo descargan en varios países. Entonces, si tú nos visitas acá en Mexicali, o si eres de Mexicali, pues puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, Camino Librería en Facebook e Instagram. Ahí puedes encontrar la dirección del local donde tenemos aquí el libro, y también puedes encontrar los horarios. Entonces, síguenos por favor en Camino Librería. Y bueno, esto es todo. Asael, muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Pues me gustó mucho la plática y me gustó mucho que hayas
sugerido este libro. La verdad es que tenía muchas ganas de volverlo a leer. Sí. Y hasta me dan ganas de leerlo todo completo una vez más. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es todo. Nada más recordarles que nos pueden seguir en las redes sociales del podcast, en Camino Podcast, en Instagram, en Facebook. Si tú estás escuchando este episodio en tu plataforma de podcast preferido, solo quiero decirte que estamos en más plataformas por si alguien no tiene la plataforma en la que tú estás escuchando ahorita. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, estamos en Amazon Music, en Podbean y también estamos subiendo los episodios a YouTube. Así que por favor compártelo para que más personas puedan escuchar el podcast. Si te fue de bendición el mensaje de este episodio, por favor compártelo y que más personas puedan despertar y que puedan abrir sus ojos al evangelio. Si hay alguien que no ha abierto su corazón al evangelio, mándaselo para que lo pueda escuchar y pues ojalá que te pueda hacer más preguntas y que pueda, si puede conseguir el libro, estaría genial. La verdad es que fue una bendición para nosotros leerlo y por eso lo estamos compartiendo ahora. Bueno, pues es todo. Así que pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Bye.